Estimados amigos, Nicolás de Avellaneda dijo que los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Qué cierto es eso. Pero en Guatemala es aún más trágico, porque 1 de cada 5 guatemaltecos que hoy viven en el territorio guatemalteco era menor de edad o no había nacido cuando yo goberné ese país. Lo que quiere decir es que ellos no conocen la historia. Y lo más triste es que han habido una serie de corruptos sinvergüenzas descarados que han hecho aparecer una historia diferente a la que fue. Han querido decir que yo fui alguien que atropelló la democracia. Yo me pregunto, ¿de qué democracia estaban hablando? ¿Y de qué democracia estamos hablando hoy? En una de las partes del discurso que yo pronuncié hace 24 años dije, y lo vuelvo a repetir hoy, que lo único que a mí me movía para tomar las decisiones trascendentes e importantes que estaba tomando era poder garantizar que nuestra Guatemala no sería presa del narcotráfico, que nuestro país no sería un jardín para las mafias, que nuestro país tendría un destino sin corrupción, sin venalidad y sin demagogia. Esas eran mis intenciones y ustedes van a ver cómo estuvieron manifestadas en la proclama que yo leí hace 24 años. Este documento que yo les voy a leer ahora es un documento histórico. Y aquí está contemplado exactamente la realidad del momento. Y estaba también contemplado lo que yo le estaba transmitiendo a mi pueblo en ese momento, que sería igualmente válido el día de hoy. Dice así la proclama: queridos amigos, vengo el día de hoy a sus hogares y quiero comunicarles algunas medidas que he decidido tomar, que son quizá las más fuertes que he tomado en mi vida. Tengo que confesarles que llegar a estas decisiones no ha sido fácil, pero en muchos momentos yo me he preguntado, ¿para qué estoy en la presidencia? ¿Estoy para tolerar que la ley se siga violando en la forma en la que se ha violado? ¿Estoy para ver que el sistema de derecho sea atropellado por cualquiera que se cree con libertad de hacerlo? Yo creo que no. Creo que la democracia no es eso. La democracia es libertad, pero no libertinaje. La democracia es un sistema que nos permite a todos vivir armónicamente, pero jamás abusando el uno del otro. En nuestro país a la ley no se le ha dado el lugar que merece. El país necesita que sean conmovidas sus estructuras jurídicas, que depuremos realmente a fondo los problemas que tenemos a nivel del Ejecutivo y de los otros organismos del Estado. Pero también necesitamos reformar nuestro Estado para hacerlo un Estado moderno, un Estado que responda a las necesidades de las grandes mayorías, un Estado que responda a las necesidades de los más pobres. Me ha dolido en el corazón ver la demagogia con la cual algunos, diciendo que defienden a los más pobres, se escudan para defender sus propios intereses. Me siento frustrado al ver la visión a corto plazo, lo miope que son algunos guatemaltecos que se aferran a un poco de popularidad política inmediata y que pierden de vista la función trascendente de largo plazo que se debe tener en la administración de nuestros países. Las decisiones que hoy comparto con ustedes son extremadamente difíciles para mí, pero estoy seguro de que serán para el bien de nuestra patria, para depurar el Estado de todas las formas de corrupción de las cuales usted y yo estamos completamente cansados, pero también para construir un Estado moderno que le dé una base para que los siguientes gobernantes de este país puedan realmente trabajar. Y podemos colaborar todos juntos en la construcción de una patria noble, de una patria digna.
he decidido suspender temporal y parcialmente la Constitución de la República, según lo permite el artículo 21 transitorio y final de la misma Carta Magna. Este artículo permite que la Constitución continúe con plena validez y vigencia, pero al mismo tiempo da cabida a hacer algunos cambios que consideramos extremadamente urgentes. Primero, que no pretendo quedarme en el poder ni un día más del periodo que tengo por mandato popular, el cual he ganado legítimamente en las urnas. Es decir, que primero Dios, estaré entregando la presidencia a la República con un país reconstruido, digno y moderno, el 14 de enero de 1996, tal como corresponde al mandato que el pueblo me dio. Segundo, quiero decir que en este preciso momento solicito al Tribunal Supremo Electoral que proceda a convocar en 60 días una Asamblea Nacional Constituyente que haga una revisión de nuestro texto constitucional y nos permita tener una constitución que supere todos los problemas que la actual constitución tiene. Al mismo tiempo, tomo una responsabilidad histórica ante la nación de disolver el Congreso de la República, cambiar la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad, así como los procuradores de la nación. Durante 2 años y medio he estado sometido al chantaje político de parte de algunos miembros del Congreso de la República. Chantaje que hace imposible gobernar en beneficio del pueblo. Somos testigos de la irresponsabilidad en el Congreso, en el ejercicio de las funciones para las cuales han sido electos. Muy pocas veces he podido discutir con ellos y con amplitud los objetivos nacionales. Así, estamos construyendo realmente un andamiaje jurídico que poco o nada tiene que ver con lo que queremos para el futuro de nuestro país. La irresponsabilidad con la que se han manejado los casos de los antejuicios en el Congreso de la República es impresionante. Diputados que han sido sorprendidos infraganti en la comisión de delitos y a los que se le ha planteado antejuicios, el Congreso no les da trámite. Sin embargo, sí dan trámite a un antejuicio espurio contra el procurador de la Nación para tenerlo controlado. Y eso no es correcto. Esa ya es una maniobra de chantaje que resulta inaceptable e inconsecuente con lo que deben ser los controles y la independencia de los poderes del Estado para ser justo y verdadero, para su justo y verdadero ejercicio. El pueblo de Guatemala ha manifestado reiteradamente su desprecio por la demagogia que existe en el seno del Congreso, porque se anteponen los intereses personales o los intereses partidistas a los intereses de la nación. El pueblo de Guatemala elige a sus representantes para que lo representen y para que hagan todo lo posible para sacar adelante las tareas legislativas que le permitan al país prosperar y desarrollarse. Pero lejos de eso, tenemos que aguantar a un Congreso que termina siendo una rémora, la cual hace muy difícil salir adelante. La Corte Suprema de Justicia, que desde su elección estuvo viciada, sin embargo, hemos querido trabajar con ella, pero lamentablemente su condena de aplicar la justicia en forma selectiva nos lo ha hecho imposible, impidiendo así fortalecer el Estado de Derecho. Hermanos, hemos hecho grandes esfuerzos por llevar delincuentes a la justicia, pero más han tardado en entrar a la cárcel que ser puestos en libertad por jueces e incluso por la misma Corte. Queremos aclararle al pueblo de Guatemala que durante el año 1991
el gobierno de la República otorgó la cantidad de 48 millones de quetzales para el funcionamiento de la Corte. Durante el año 92, ya en mi gobierno, se otorgaron 57 millones ordenados por la Constitución, más 50 millones para mejorar el sistema de justicia. Es decir, que la Corte en el año 1992 recibió 107 millones, 2 veces más de lo que recibió en el año 91, último año de Vinicio Cerezo, y 3 veces más de lo que recibió en el año 90. Recientemente recibí la solicitud del señor presidente de la Corte Suprema de Justicia de 154 millones más para el año 1993. Pretendía que se le otorgara a ese organismo 5 veces más de lo que se le entregó el año 91 y 1,5 veces más de lo que se le entregó el año 92. Esas cantidades de dinero no se pueden inventar o sacar del aire. Son cantidades que cuesta mucho conseguirlas. A pesar de las amenazas públicas que el presidente de la Corte Suprema hiciera, yo le manifesté que estábamos dispuestos a continuar apoyando la reforma del organismo judicial, siempre y cuando él me enviara los proyectos correspondientes. Sin embargo, se negó a hacerlo. No se tiene mala intención, sino todo lo contrario. Queremos sacar adelante la justicia en el país. Sabemos que hay que invertir en la Corte Suprema de Justicia, pero no estoy dispuesto a entregar el dinero en la forma que se me pidió, sin darme indicaciones de para qué va a servir y para qué serán utilizadas esas fuertes cantidades de dinero, que vuelvo a repetir, sería para el año 93 5 veces más de lo que se entregó el año 91. Nosotros creemos que fortalecer el sistema de justicia es necesario para remozar el Estado, porque el narcotráfico en nuestro país ha crecido de una manera impresionante. La cantidad de droga decomisada por nosotros durante el año pasado y este año no tiene precedentes, pues sobrepasa en mucho al mismo presupuesto nacional. Me preocupa que cada día el consumo de la droga se está afianzando, afirmando y creciendo en el país. Solo el año pasado el consumo de drogas creció más de 150%. Quiere decir que por cada kilogramo de cocaína que se consumió en el año 92, se consumieron 2,5 kilogramos en el año 1993. Necesitamos tomar acciones drásticas. Por eso el día de hoy, mediante acuerdo presidencial específico, se está declarando el tráfico de droga como un delito de lesa humanidad en nuestro país. El tema de los derechos humanos es fundamental para proteger a las personas de los abusos de poder, pero creemos que ese tema debe estar lejos de la política partidista nacional e internacional. Por eso, el día de hoy venimos ante la comunidad internacional a solicitar a Naciones Unidas el establecimiento de un mecanismo de verificación de la situación de los derechos humanos en Guatemala, porque necesitamos que se verifique el esfuerzo que el gobierno está haciendo en ese campo. Necesitamos también que se nos asesore y oriente para que el Estado pueda luchar contra la delincuencia, dentro de un marco de respeto a los derechos humanos. No queremos que la temática de los derechos humanos sea utilizada como una ventaja del delincuente en contra del guatemalteco honrado. Necesitamos que Naciones Unidas nos asesore en el desarrollo de mecanismos que permitan fortalecer las instituciones que deben velar por el respeto a los derechos humanos, que no es únicamente la Procuraduría de los Derechos Humanos, sino que todas aquellas instituciones que fortalecen el estado de legalidad y que garantizan el ejercicio de los derechos libres de cada uno de los guatemaltecos. Específicamente,
Deseamos que se verifique el comportamiento del gobierno en todo lo relacionado con la reincorporación a la vida normal del país de los guatemaltecos, refugiados y desplazados, como consecuencia de la lucha armada que se ha dado en el país. En el campo de la paz queremos reafirmar nuestro deseo de alcanzarla, pues el pueblo de Guatemala es un pueblo pacifista y queremos reafirmar nuestra convicción de ir al fondo de los problemas que pueden señalarse como causas de la lucha intestina que nuestro país ha vivido. Reconocemos y lo volvemos a ratificar ante todo el mundo que la vía de la negociación es la única válida para obtener la paz. Al mismo tiempo que lamentamos la intransigencia mostrada por la URNG en la reciente reunión en la que presentó documentos con carácter de no negociables. Se debe entender que cuando nos acercamos a una negociación es porque venimos a acercar y a aproximar posiciones. Pero cuando una de las partes presenta posiciones no negociables, rompe totalmente la posibilidad de diálogo. Nosotros lamentamos estas posiciones, sin embargo, reiteramos ante el mundo entero nuestra firme convicción de encontrar la paz por medios civilizados. El Estado quiere que los guatemaltecos que están alzados en armas y que están en la ilegalidad entreguen sus fusiles. Les ofrecemos garantías para sus vidas y les ofrecemos el apoyo económico para que puedan reinsertarse y trabajar dignamente. Además, estaremos pidiendo a Naciones Unidas que sea quien verifique nuestro comportamiento. No tenemos miedo, no vamos a esconder nada. Nuestra voluntad es clara y cristalina. Queremos que el pueblo de Guatemala esté totalmente unido. Queremos también iniciar una campaña fuerte contra la corrupción en el país. Una campaña que nos permita, y por eso que justificamos estas medidas, hacer un cambio de las tantas cosas que afectan al pueblo de Guatemala. Primero, vamos a clarificar los sistemas de compras de las principales dependencias del Estado con plicas públicas y abiertas, para lo cual estaremos invitando a una comisión de diferentes sectores productivos del país para ponernos de acuerdo en los procedimientos que den esa garantía. Segundo, estaremos eliminando la corrupción de las aduanas, tratando que sean auditores privados y estatales los que trabajen a través de almacenadoras o depósitos fiscales para evitar la gran corrupción y el gran contrabando que nos está afectando tremendamente, no solo en la producción del país, sino a los ingresos del fisco guatemalteco. Desde el día de ayer he iniciado la organización de una comisión que se dedicará exclusivamente a plantear la reforma de la Guardia de Hacienda y la Policía Nacional para hacer de estos dos estamentos del Estado puedan responder en mejor forma a la protección de la población civil y honrada. Es también un reto contra la corrupción hacer cambios sustantivos en la Dirección General de Migración, en el departamento de personal del Ministerio de Educación y en otras dependencias de entidades centralizadas y descentralizadas, en las cuales la corrupción ha campeado en forma indiscriminada. Seguimos dispuestos a dar en forma rápida impulso a los programas de desarrollo social, tales como el Fondo de Inversión Social, que llegará a nivel de aldea y caserío, para resolver los problemas más ingentes. El Fondo Nacional para la Tierra, con el que continuaremos atendiendo las necesidades del campesino, el Fondo Nacional para la Vivienda y el Fondo para la Niñez. Quiero anunciarle al pueblo de Guatemala que el presupuesto del Congreso de la República, que este año será trasladado totalmente al Ministerio de Salud para la remodelación de los hospitales que están en situación bastante dramática. Las medidas que se han tomado son determinantes, son drásticas, pero necesarias. Guatemala necesita una oportunidad para sacudir su infraestructura jurídica
y para responder a lo que todos los guatemaltecos hemos añorado. Fui legítima y popularmente electo por el pueblo de Guatemala para un periodo de 5 años y cumpliré exactamente mi periodo. No estaré ni un día más, pero lo que no podría perdonarme bajo ningún punto de vista es estar en la presidencia de la República, ver todo lo que he visto y salir con la frustración de no poder hacer lo que tengo que hacer. Históricamente asumo la responsabilidad de los actos que hoy estoy comunicándole a mi pueblo y le pido a Dios que me ayude a salir adelante. Espero que esta Asamblea Constituyente que hoy pido al Tribunal Supremo Electoral que convoque en un plazo no mayor de 60 días sea una constituyente que llene las expectativas de nuestro país y que no se hagan nuevamente reformas constitucionales blandas y reglamentarias, sino que nos preocupemos porque queden debidamente garantizados aquellos aspectos que son fundamentales para el futuro del país. En este mismo momento estoy invitando a los dirigentes políticos, empresariales, profesionales, a los obreros y campesinos del país a un diálogo abierto para que podamos definir exactamente cuáles son las reformas que queremos implementar rápidamente, para que a través de la reforma constitucional podamos evitar que la corrupción del pasado y los vicios que no hacen funcionar al Estado o que permiten la corrupción y la demagogia puedan ser reducidos por medio del esfuerzo conjunto de todos nosotros. No pretendo, desde ningún punto de vista, ser yo quien haga esa reforma. Creo que este poder constitucional debe tomar en cuenta la opinión de todos los guatemaltecos para hacer las reformas que sean más urgentes y más ingentes. Lo único que a mí me mueve para tomar esta decisión trascendente e importante es poder garantizar que nuestra Guatemala no sea presa del narcotráfico, que nuestro país no sea un jardín para las mafias, que nuestro país tenga un destino sin corrupción, sin venalidad, sin demagogia. Deseo de todo corazón que los guatemaltecos ejerzamos nuestros derechos, pero que los ejerzamos con responsabilidad, no en la forma penal y arbitraria como algunos pretenden ejercerlos, amparándose en carnets o en posiciones de privilegios de poder. Guatemala necesita que los guatemaltecos nos respetemos unos a otros, que los guatemaltecos luchemos todos contra la corrupción. Quiero decirles que hago esto con la frente muy en alto, porque si bien es cierto que he sido víctima de groseras calumnias e injurias, también sé que hay un Dios que todo lo juzga, todo lo ve, y Él sabe lo que hay en mi corazón, y Él sabe también lo que son mis decisiones, hacia dónde voy y qué es lo que quiero, y sobre todo cuál es mi responsabilidad con Él y con mi pueblo. Que el Señor nos bendiga a todos. Muchísimas gracias. No hay nada más que explicar. Hace 24 años estuvo dicho lo que se debió haber hecho. 24 años después, nuestro país está mucho peor. Trabajemos. Siempre podemos enmendar los errores que históricamente se hayan cometido.